Hay imágenes que una vez vistas nunca pueden borrarse de la memoria, momentos que desafían todo lo que creemos saber sobre la naturaleza, sobre la moralidad y sobre los límites de lo que consideramos comportamiento normal en el reino animal. Imagina por un momento que eres un investigador dedicado al estudio de primates. Has pasado años, tal vez décadas, observando a estos animales fascinantes, documentando sus vidas, conociendo sus personalidades individuales, viendo nacer a las crías y crecer en comunidades que parecen reflejar nuestras propias sociedades humanas con una similitud inquietante. Y entonces, un día cualquiera en medio de la selva africana, presencias algo que rompe completamente ese espejo idealizado, algo tan perturbador, tan visceralmente aterrador, que cuestiona todo lo que pensabas entender sobre estos seres con los que compartimos más del 98% de nuestro material genético. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más espeluznantes jamás documentados en la historia de la primatología, la historia real de un chimpancé macho que desarrolló un patrón de comportamiento tan macabro que incluso los científicos más experimentados, aquellos que habían presenciado décadas de violencia natural, quedaron absolutamente horrorizados. Este es el relato de un depredador que cazaba sistemáticamente bebés de su propia especie, que los devoraba en rituales casi ceremoniales, y que sembró el terror no solo entre su comunidad de chimpancés, sino también entre los investigadores humanos que se vieron obligados a presenciar estos actos sin poder intervenir. Pero antes de sumergirnos en esta narrativa que te va a dejar sin palabras, necesito que hagamos algo juntos para construir esta comunidad global. Quiero que ahora mismo dejes un comentario diciéndome desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Me encanta saber que tenemos personas conectadas desde Madrid hasta Monterrey, desde Bogotá hasta Barcelona, desde cada rincón del mundo hispanohablante. Así que escribe tu ubicación en los comentarios porque cada uno de ustedes es parte fundamental de lo que hacemos aquí. Y si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Presiona ese botón de suscripción y activa las notificaciones, porque cada semana traemos historias que desafían tu comprensión del mundo natural, casos documentados científicamente que son más impactantes que cualquier película de terror. Así que suscríbete ahora mismo y también regálame un like si este tema te parece tan fascinante y perturbador como a mí, porque créeme cuando te digo que lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la manera en que ves a nuestros parientes primates más cercanos. Para entender realmente la magnitud de lo que vamos a explorar, primero necesitamos establecer algunos conceptos fundamentales sobre los chimpancés y su comportamiento alimenticio natural. Los chimpancés son principalmente frugívoros, lo que significa que la base de su dieta consiste en frutas, complementada con hojas, flores, cortezas, miel, insectos y ocasionalmente carne de otros mamíferos. La caza de otros animales por parte de chimpancés ha sido bien documentada desde los estudios pioneros de Jane Goodall en Gombe, Tanzania, en los años 60. Los chimpancés cazan principalmente monos colobos rojos, aunque también se han registrado capturas de pequeños antílopes, cerdos salvajes jóvenes y otros primates. Esta caza no es simplemente una actividad oportunista, sino un comportamiento coordinado que requiere planificación, comunicación entre individuos y roles especializados, con algunos chimpancés actuando como perseguidores, otros como bloqueadores de rutas de escape y otros como captores finales. La carne obtenida de estas cacerías es un recurso extremadamente valioso en la sociedad de chimpancés, no tanto por su valor nutricional, que es relativamente menor en comparación con la cantidad de frutas que consumen, sino por su valor social y político.
Los machos dominantes controlan la distribución de la carne y la comparten selectivamente con aliados, con hembras receptivas sexualmente y con individuos de los que buscan favores futuros. En otras palabras, la carne es moneda social en el mundo de los chimpancés. Sin embargo, y aquí es donde nuestra historia toma un giro hacia lo verdaderamente inquietante, existe una categoría completamente diferente de consumo de carne que ha sido observada en poblaciones de chimpancés, el infanticidio seguido de canibalismo. Este comportamiento, aunque relativamente raro, no es completamente desconocido en la literatura primatológica. Se han documentado casos donde machos adultos matan a crías que no son su descendencia, especialmente cuando un nuevo macho alcanza una posición de dominancia y quiere que las hembras del grupo vuelvan a estar receptivas sexualmente lo antes posible, algo que no sucede mientras están amamantando. En algunos de estos casos, después de matar a la cría, el macho agresor o incluso otros miembros del grupo han consumido partes del cuerpo. También se han registrado casos de hembras, particularmente hembras de alto rango, que matan y consumen crías de hembras de menor rango, aparentemente como una forma extrema de competencia reproductiva. Pero estos casos documentados históricamente tenían ciertas características en común que los hacían, si no comprensibles en términos humanos, al menos explicables en términos de estrategias evolutivas. Eran relativamente raros, generalmente involucraban contextos sociales específicos, como cambios en la jerarquía o competencia reproductiva intensa, y no mostraban los patrones repetitivos y ritualizados que caracterizan lo que podríamos llamar comportamiento predatorio verdadero. El caso que nos ocupa hoy es fundamentalmente diferente de esos precedentes históricos, y es por eso que aterrorizó a la comunidad científica cuando comenzó a ser documentado en una población de chimpancés en el África occidental a principios del 2000. Los investigadores que habían estado estudiando este grupo particular durante más de 15 años comenzaron a notar algo extremadamente inusual. La tasa de mortalidad infantil había aumentado dramáticamente en un periodo relativamente corto. Y cuando finalmente lograron observar directamente qué estaba causando estas muertes, lo que presenciaron los dejó completamente horrorizados. Había un macho adulto en el grupo, al que vamos a llamar Sombra para los propósitos de esta narrativa, que había desarrollado lo que solo puede describirse como una especialización predatoria en la caza de bebés chimpancés de su propia comunidad. Y antes de continuar revelando los detalles espeluznantes de lo que Sombra hacía exactamente, quiero pedirte que si encuentras esta historia tan impactante como espero, presiones ese botón de like ahora mismo, porque cada like ayuda a que más personas puedan descubrir este contenido profundamente investigado y científicamente riguroso. Así que adelante, dame tu like y sigamos explorando juntos este caso que desafía todo lo que creíamos saber sobre el comportamiento animal. Sombra no era el macho alfa de su comunidad, lo cual hace su historia aún más intrigante y perturbadora. Era un macho de rango medio, aproximadamente de 20 años de edad, físicamente saludable pero no particularmente grande o impresionante en comparación con otros machos adultos del grupo. No mostraba ningún signo obvio de lesión neurológica o enfermedad que pudiera explicar su comportamiento aberrante, al menos no en las observaciones externas que los investigadores podían realizar. Lo que distinguía a Sombra no era su fuerza física, sino algo mucho más inquietante, una inteligencia táctica específicamente adaptada para identificar, aislar y capturar a las crías más vulnerables de su comunidad. Los investigadores comenzaron a documentar su modus operandi, un patrón de comportamiento tan consistente que parecía casi ritualizado.
Sombra pasaba cantidades extraordinarias de tiempo observando a las madres con crías pequeñas, seguía sus movimientos a lo largo del día, estudiaba sus rutinas y especialmente notaba aquellos momentos en que una madre podría bajar su vigilancia, aunque fuera por unos segundos. A diferencia de la caza normal de chimpancés, que tiende a ser una actividad grupal ruidosa y caótica, los ataques de Sombra eran solitarios, silenciosos y brutalmente eficientes. El patrón típico de uno de sus ataques, reconstruido a partir de múltiples observaciones directas y evidencia indirecta, era el siguiente. Sombra identificaba una madre con una cría de menos de 6 meses de edad, un periodo en el que las crías son completamente dependientes y físicamente incapaces de escapar por su cuenta. Esperaba pacientemente, a veces durante horas o incluso días, hasta que se presentaba una oportunidad óptima. Esta oportunidad generalmente llegaba cuando la madre estaba alimentándose intensamente en un árbol frutal y temporalmente soltaba o aflojaba su agarre sobre la cría para usar ambas manos para recolectar frutas, o cuando la madre estaba involucrada en una interacción social compleja con otros miembros del grupo y su atención estaba dividida, o crucialmente, cuando la madre se separaba del grupo principal, quedando relativamente aislada con su cría. En ese momento preciso, Sombra atacaba con una velocidad explosiva que tomaba a la madre completamente por sorpresa. En la mayoría de los casos documentados, lograba arrebatar a la cría antes de que la madre pudiera siquiera reaccionar. Si la madre intentaba defender a su bebé, algo que por supuesto hacía con un coraje desesperado, Sombra no dudaba en usar violencia significativa contra ella, mordiéndola, golpeándola o simplemente usando su mayor tamaño y fuerza para apartarla mientras huía con la cría. Una vez que Sombra tenía a la cría en su posesión, y aquí es donde el comportamiento se vuelve verdaderamente escalofriante, no la mataba inmediatamente en el lugar del rapto. En cambio, huía rápidamente hacia las partes más densas y remotas del territorio del grupo, a menudo trepando a árboles altos, donde sería difícil para otros seguirlo o interrumpirlo. Los gritos de la cría, chillidos agudos de terror y dolor, podían escucharse a veces por el bosque durante varios minutos, un sonido que los investigadores describen como uno de los más perturbadores que jamás hayan escuchado en sus carreras. La madre inevitablemente perseguía a Sombra, vocalizando con gritos de angustia que movilizaban a otros miembros del grupo, pero para cuando lograban localizar a Sombra, generalmente era demasiado tarde. Lo que los investigadores presenciaron en múltiples ocasiones, observando a través de binoculares desde distancias que respetaban los protocolos de no interferencia, fue una escena de horror casi ceremonial. Sombra mataba a la cría, generalmente con una mordida devastadora en el cráneo o el cuello, y luego procedía a consumir partes del cuerpo de una manera que mostraba lo que solo puede describirse como preferencias específicas y comportamiento ritualizado. Comenzaba invariablemente con el cerebro, usando sus poderosas mandíbulas y dientes para abrir el cráneo y acceder al tejido cerebral, que consumía completamente. Los primatólogos que han estudiado el comportamiento alimenticio de primates notan que el cerebro es extremadamente nutritivo, rico en grasas y proteínas, pero la consistencia con la que Sombra priorizaba esta parte específica del cuerpo iba más allá de la simple optimización nutricional. Después del cerebro, típicamente consumía los órganos internos, especialmente el hígado y el corazón, accediendo a la cavidad torácica con una precisión que sugería experiencia y práctica. Luego, procedía con la musculatura de las extremidades, a menudo utilizando hojas como si fueran servilletas para limpiar la sangre de sus manos y cara, un comportamiento que los chimpancés normalmente exhiben cuando comen frutas jugosas,
pero que en este contexto resulta profundamente perturbador por la manera en que añade una capa de lo que parece ser civilidad a un acto de absoluta barbarie. El proceso completo de consumo podía tomar entre 30 minutos y 2 horas, dependiendo del tamaño de la cría y de si Sombra era interrumpido. En varios casos documentados, no consumía completamente el cuerpo, dejando restos parciales que luego eran descubiertos por otros miembros del grupo o por los investigadores, restos que se convertían en evidencia física del horror que había ocurrido. Y ahora mismo, mientras procesas esta información perturbadora, quiero que hagas algo. Quiero que dejes un comentario diciéndome qué piensas sobre lo que acabas de escuchar. ¿Crees que este comportamiento puede ser explicado puramente en términos biológicos o hay algo más complejo sucediendo aquí? ¿Dónde trazamos la línea entre comportamiento animal y lo que en humanos llamaríamos psicopatía? Estas son las conversaciones que hacen que esta comunidad sea especial, así que deja tu opinión en los comentarios ahora mismo y también comparte este video con alguien que sepas que está interesado en estos temas, con ese amigo que siempre habla sobre documentales de naturaleza, con esa persona que necesita saber que la naturaleza es mucho más compleja y oscura de lo que nos muestran los documentales convencionales. Presiona ese botón de compartir, porque contenido como este necesita alcanzar a más personas. Durante un periodo de aproximadamente 18 meses, Sombra fue responsable de la muerte confirmada de al menos 11 crías de chimpancé que los investigadores pudieron documentar directamente. Se sospecha que el número real podría ser significativamente mayor, quizás el doble o más, considerando que no todas las interacciones entre chimpancés pueden ser observadas directamente, especialmente cuando ocurren en las partes más densas del bosque o durante las horas cuando la luz es insuficiente para la observación. 11 crías muertas en 18 meses en un grupo de aproximadamente 40 chimpancés representa una tasa de mortalidad infantil absolutamente catastrófica, muy por encima de cualquier cosa que se consideraría normal, incluso en las condiciones ambientales más duras. Para poner esto en perspectiva, la tasa de mortalidad infantil en poblaciones salvajes de chimpancés típicamente ronda el 30% durante los primeros 5 años de vida, causada por una combinación de enfermedades, accidentes, depredación por leopardos, y ocasionalmente infanticidio relacionado con cambios en la jerarquía social. Pero lo que Sombra estaba haciendo elevó la mortalidad de crías en su grupo a niveles que amenazaban la viabilidad a largo plazo de toda la comunidad. Las implicaciones de este comportamiento son vastas y profundamente inquietantes en múltiples niveles. Primero, está la cuestión del impacto psicológico en las madres que perdieron a sus crías. Los chimpancés, como muchos otros primates de larga vida, forman vínculos profundamente emocionales con su descendencia. El periodo de dependencia infantil en chimpancés es extraordinariamente largo. Las crías dependen completamente de sus madres durante los primeros años de vida. Son amamantadas hasta los 4 o 5 años en promedio y mantienen relaciones cercanas con sus madres durante toda su vida. Cuando una madre pierde a una cría, especialmente de manera violenta y traumática, como la causada por los ataques de Sombra, la respuesta emocional es devastadora y claramente observable. Los investigadores documentaron cómo las madres víctimas mostraban signos inequívocos de lo que en humanos llamaríamos duelo patológico y depresión. Algunas cargaron los cuerpos parciales de sus crías muertas durante días, negándose a soltarlos incluso cuando la descomposición era evidente y el olor insoportable. Otras mostraban comportamientos de búsqueda, regresando repetidamente al lugar donde habían perdido a sus bebés, vocalizando con llamadas de contacto como si esperaran que la cría respondiera.
Varias dejaron de comer adecuadamente, perdieron peso dramáticamente y se retiraron socialmente, sentándose aisladas en las periferias del grupo con posturas corporales que transmitían una desolación casi humana en su intensidad. En al menos 2 casos documentados, madres que habían perdido crías debido a sombra murieron ellas mismas dentro de los 6 meses siguientes sin causa física aparente, lo que los investigadores interpretaron como posible muerte por estrés psicológico extremo, un fenómeno que, aunque raro, ha sido ocasionalmente documentado en primates. Segundo, el comportamiento de sombra tuvo efectos profundos en la dinámica social de todo el grupo. El miedo era palpable y observable en el comportamiento de las madres con crías. Se volvieron hipervigilantes hasta el punto de que claramente afectaba su capacidad de alimentarse adecuadamente, de interactuar socialmente y de participar en las actividades normales del grupo. Muchas comenzaron a evitar áreas específicas del territorio que habían sido sitios de ataques previos, lo que comprimió efectivamente el rango utilizable del grupo y aumentó la competencia por recursos en las áreas que percibían como más seguras. Las madres también cambiaron sus patrones de agrupación, manteniéndose mucho más cerca del grupo principal y especialmente cerca de otros machos adultos que no fueran sombra, aparentemente buscando protección en números. Algunas formaron lo que los investigadores describen como coaliciones defensivas maternas, grupos de 2 o 3 madres con crías que permanecían constantemente juntas, compartían la vigilancia y aparentemente se apoyaban mutuamente en caso de un ataque. Este nivel de reorganización social, en respuesta a la amenaza de un solo individuo, es extraordinario y demuestra la profundidad de la capacidad cognitiva de los chimpancés para evaluar amenazas, adaptarse a ellas y coordinar respuestas sociales. Tercero, y esto es quizás lo más fascinante desde una perspectiva primatológica, aunque también lo más perturbador, el comportamiento de sombra plantea preguntas fundamentales sobre la cognición, la motivación y la posibilidad de patología individual en primates no humanos. Los investigadores que estudiaron este caso intensivamente durante el periodo en que ocurrió y que han continuado analizando los datos desde entonces, han propuesto varias hipótesis para explicar por qué sombra desarrolló este patrón de comportamiento. La hipótesis nutricional sugiere que sombra podría haber descubierto accidentalmente, quizás a través de un primer incidente de infanticidio oportunista, que las crías de chimpancé representaban una fuente de proteínas y grasas de alta calidad que era relativamente fácil de obtener en comparación con la caza de monos colobos, que requiere coordinación grupal y tiene una tasa de éxito relativamente baja. Una vez hecho este descubrimiento, podría haber continuado explotando esta fuente alimenticia simplemente porque era eficiente desde una perspectiva de optimización energética. Sin embargo, esta explicación puramente nutricional no satisface a la mayoría de los primatólogos por varias razones. Primero, el riesgo social de atacar crías dentro de su propia comunidad era enorme. Sombra enfrentaba agresión constante de las madres y ocasionalmente de otros machos, lo que debería haber funcionado como un desincentivo poderoso. Segundo, la cantidad de carne obtenida de una cría de chimpancé, aunque nutritiva, no es tan significativa como para justificar la inversión de tiempo, energía y riesgo social involucrados, especialmente considerando que Sombra tenía acceso a las mismas fuentes de alimento vegetal que todos los demás miembros del grupo. Una segunda hipótesis es la patología neurológica o bioquímica. Es posible que Sombra tuviera algún tipo de desequilibrio neurológico, tumor cerebral, infección parasitaria o condición genética que,
alterara su comportamiento de maneras que no eran externamente visibles. En humanos, sabemos que daños en ciertas áreas del cerebro, especialmente en las regiones prefrontales asociadas con el control de impulsos y la empatía, pueden resultar en comportamientos violentos, antisociales y compulsivos. Si algo similar ocurriera en un chimpancé, podría manifestarse exactamente como el patrón que vemos en Sombra: comportamiento predatorio compulsivo dirigido hacia miembros vulnerables de su propia especie sin la inhibición social normal que evitaría tales acciones. Desafortunadamente, los investigadores nunca tuvieron la oportunidad de realizar un examen neurológico detallado de Sombra mientras exhibía estos comportamientos, y como veremos, las circunstancias de su eventual desaparición hicieron imposible cualquier autopsia significativa. Y justo ahora, mientras estamos en el corazón mismo de este caso extraordinario, quiero recordarte que si has llegado hasta aquí, si has invertido estos minutos en aprender sobre uno de los casos más perturbadores jamás documentados en primatología, mereces ser parte permanente de esta comunidad. Así que si aún no te has suscrito, presiona ese botón de suscripción ahora mismo, porque cada semana traemos contenido como este que desafía tu comprensión del mundo natural. Y dale like a este video porque eso me ayuda enormemente a seguir produciendo este tipo de investigaciones profundas. Una tercera hipótesis, y quizás la más inquietante, es la que algunos primatólogos han etiquetado cautelosamente como la hipótesis de la psicopatía. Esta idea sugiere que, al igual que en poblaciones humanas donde existe un pequeño porcentaje de individuos con trastorno antisocial de la personalidad o psicopatía, caracterizado por falta de empatía, comportamiento predatorio hacia otros, ausencia de remordimiento y capacidad de actuar violentamente sin las inhibiciones morales o emocionales normales, podría existir algo funcionalmente similar en poblaciones de primates. Sombra, según esta hipótesis, sería esencialmente el equivalente chimpancé de un asesino en serie humano, un individuo cuya arquitectura psicológica y neurológica es fundamentalmente diferente de la de sus congéneres, de maneras que lo llevan a comportamientos que incluso otros chimpancés, a pesar de ser capaces de considerable violencia en contextos específicos, encontrarían anormales y perturbadores. Esta hipótesis es extremadamente controversial porque atribuir estados mentales complejos y patologías psicológicas a animales no humanos siempre es problemático. Corremos el riesgo de antropomorfizar, de proyectar conceptos humanos donde no pertenecen. Pero los defensores de esta interpretación argumentan que dado que los chimpancés comparten tanto de nuestra neurobiología, de nuestra estructura social y de nuestras capacidades cognitivas, es plausible que también compartan la vulnerabilidad a variaciones patológicas individuales en el funcionamiento psicológico, independientemente de cuál de estas hipótesis sea correcta, o si la verdad involucra una combinación de factores que aún no comprendemos completamente. Lo que es innegable es que el comportamiento de Sombra aterrorizó no solo a su comunidad de chimpancés, sino también a los investigadores humanos que lo estudiaban. Y aquí necesitamos hablar sobre el dilema ético extraordinariamente difícil que enfrentaron estos científicos, un dilema que ha generado debates intensos en la comunidad primatológica y que no tiene respuestas fáciles. Cuando quedó claro que Sombra estaba matando y comiendo bebés de manera sistemática, cuando la tasa de mortalidad infantil alcanzó niveles catastróficos, cuando las madres del grupo vivían en terror constante, ¿deberían los investigadores haber intervenido? La respuesta estándar en primatología de campo es un no rotundo. Los investigadores están ahí para observar y documentar el comportamiento natural de los animales, no para juzgarlo o modificarlo según estándares morales humanos.
Interferir en procesos naturales, sin importar cuán brutales parezcan desde nuestra perspectiva, viola los principios fundamentales de la investigación observacional y podría tener consecuencias imprevistas para la dinámica del grupo que podrían ser peores que la situación original. Pero este caso empujó esos principios hasta sus límites absolutos. Algunos miembros del equipo de investigación argumentaban apasionadamente que la situación había cruzado un umbral donde la no intervención era éticamente insostenible, que estaban presenciando lo que equivalía a un genocidio infantil dentro de la comunidad de chimpancés, y que su responsabilidad de proteger a estos animales, que después de todo, solo podían estudiar gracias a protecciones de conservación y fondos destinados a salvaguardar a especies amenazadas, debería superar el principio de no intervención. Sugerían opciones que iban desde intentos de modificar el comportamiento de Sombra a través de intervenciones no letales hasta la remoción física de Sombra del grupo, ya sea trasladándolo a un santuario o en última instancia mediante eutanasia. Otros miembros del equipo y de la comunidad primatológica más amplia consultada sobre el caso argumentaban con igual pasión que intervenir sería un error catastrófico, que alteraría fundamentalmente la integridad científica del estudio, que establecería un precedente peligroso donde los investigadores se convertirían en gerentes activos de poblaciones salvajes en lugar de observadores, y que no podíamos estar seguros de que las consecuencias de remover a Sombra no serían peores que permitir que la situación continuara su curso natural. Mientras estos debates se desarrollaban, incluyendo consultas con comités de ética animal, expertos en conservación y administradores del parque donde se realizaba la investigación, la naturaleza tomó su propio curso. Aproximadamente 20 meses después de que los investigadores comenzaran a documentar sistemáticamente el comportamiento predatorio de Sombra, algo cambió en la dinámica del grupo. Los detalles exactos de lo que sucedió son inciertos, porque el evento ocurrió en una parte remota del territorio durante horas de poca luz, cuando los investigadores no podían observar directamente, pero basándose en evidencia circunstancial, grabaciones de audio de vocalizaciones y el descubrimiento posterior, los primatólogos han reconstruido la siguiente narrativa probable. Sombra intentó otro ataque, esta vez dirigido a la cría de una hembra particularmente dominante del grupo, que tenía alianzas fuertes con varios machos adultos poderosos. El ataque no tuvo éxito. La madre logró retener a su cría y vocalizar alarmas que trajeron rápidamente a otros miembros del grupo. Lo que siguió fue lo que los investigadores describen, basándose en las vocalizaciones grabadas, como un ataque colectivo masivo contra Sombra. Cuando los investigadores finalmente localizaron el sitio donde había ocurrido este evento, varias horas después, basándose en el seguimiento de señales acústicas y el rastreo del grupo, encontraron evidencia extensa de una confrontación violenta, ramas rotas, sangre en la vegetación y el suelo, y más significativamente, el cuerpo gravemente mutilado de Sombra. El análisis de las heridas indicaba que había sido atacado por múltiples individuos simultáneamente. Tenía laceraciones profundas en todo el cuerpo, daño masivo en la cabeza y el cuello, y lo más revelador, daño extenso en los genitales. Un tipo específico de mutilación que en ataques de chimpancés generalmente se reserva para enemigos particularmente odiados. Es imposible saber con certeza qué individuos específicos participaron en el ataque final contra Sombra, pero la magnitud de las heridas sugiere que fue una acción colectiva que probablemente involucró a varios machos adultos, y posiblemente también a algunas de las hembras cuyas crías habían sido victimizadas. En la sociedad de los chimpancés, como en algunas sociedades humanas, parece haber límites a lo que el grupo tolerará.
y comportamientos que cruzan ciertos umbrales fundamentales. Incluso si no podemos definir esos umbrales con precisión, eventualmente provocan una respuesta colectiva violenta que puede describirse, con todas las reservas sobre antropomorfización, como una forma de justicia comunitaria. Después de la muerte de Sombra, algo notable sucedió en el grupo. La tasa de mortalidad infantil volvió inmediatamente a niveles normales. El comportamiento de las madres con crías se relajó visiblemente. Volvieron a utilizar todo el rango territorial del grupo y retomaron patrones de agrupación más típicos. Era como si una nube de terror que había cubierto a la comunidad durante casi 2 años se hubiera levantado repentinamente. Los investigadores continuaron su estudio a largo plazo y en los años siguientes documentaron una recuperación demográfica del grupo, con varias hembras teniendo nuevas crías que sobrevivieron hasta la edad adulta. El caso de Sombra quedó como un evento extraordinario y aterrador en los anales de la historia de este grupo particular, recordado en las memorias traumáticas de aquellas madres que sobrevivieron a sus ataques y quizás transmitido de alguna forma a través de las generaciones en la memoria social colectiva de la comunidad de maneras que apenas comenzamos a comprender. Y ahora, mientras llegamos a las reflexiones finales de esta historia perturbadora, quiero pedirte una última vez que si este contenido te ha impactado, si te ha hecho pensar y cuestionar lo que creías saber sobre la naturaleza y sobre nuestros parientes primates más cercanos, presiones ese botón de compartir ahora mismo. Compártelo en tus redes sociales. Envíaselo a amigos que sepas que aprecian contenido profundo y bien investigado, porque historias como esta necesitan ser conocidas ampliamente. Necesitan generar conversaciones sobre la complejidad de la naturaleza, sobre los límites de la ética en investigación animal, sobre qué nos dice todo esto acerca de nuestra propia especie. Las lecciones que podemos extraer del caso de Sombra son múltiples y profundamente inquietantes. Primero, nos obliga a confrontar la realidad de que la naturaleza no es el reino de armonía idealizada que a menudo imaginamos o que nos presentan los documentales convencionales. La naturaleza es amoral, no conoce conceptos de bien o mal, solo de supervivencia, adaptación y reproducción. Dentro de ese marco amoral pueden emerger comportamientos que desde nuestra perspectiva humana parecen monstruosos, y estos comportamientos pueden ocurrir en especies que están extraordinariamente cercanas a nosotros evolutivamente. Especies que en otros contextos demuestran capacidades para empatía, altruismo, cooperación y lo que parece ser moralidad rudimentaria. Segundo, el caso plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la individualidad y la patología en animales no humanos. Si un chimpancé como Sombra puede desarrollar un patrón de comportamiento que es tan anormal que aterroriza incluso a otros chimpancés, que va contra los instintos sociales básicos de su especie y que parece traer consecuencias puramente negativas para su posición social, ¿qué nos dice eso sobre la complejidad de las mentes de estos animales? Sugiere que cada chimpancé, como cada humano, es un individuo único con su propia psicología, su propia historia, sus propias posibles patologías, no simplemente un ejemplo intercambiable de su especie operando según programas instintivos fijos. Tercero, casos como este nos recuerdan por qué la investigación a largo plazo de poblaciones salvajes de primates es tan invaluable. Sin los investigadores que habían estado estudiando este grupo durante décadas, que conocían a cada individuo personalmente, que podían contextualizar el comportamiento de Sombra dentro de la historia social completa del grupo, este extraordinario caso podría haber pasado completamente desapercibido o haber sido malinterpretado. Es solo a través de este tipo de estudios pacientes,
meticulosos y de múltiples décadas, que podemos comenzar a comprender la verdadera complejidad del comportamiento de primates y, por extensión, las raíces evolutivas de nuestro propio comportamiento. Cuarto, el dilema ético enfrentado por los investigadores en este caso no tiene respuestas fáciles y representa tensiones genuinas entre principios válidos. El principio de no interferencia en procesos naturales versus el principio de bienestar animal. El valor de la integridad científica versus la compasión por el sufrimiento individual. Que científicos serios y éticos puedan llegar a conclusiones diferentes sobre qué debería haberse hecho en la situación de Sombra, nos dice que estos son genuinamente problemas difíciles sin soluciones obvias. Quinto, y quizás más fundamentalmente, la historia de Sombra nos obliga a reconsiderar dónde trazamos las líneas entre nosotros y otros animales, entre comportamiento instintivo y algo que se parece sospechosamente a elección moral, entre patrones evolutivamente programados y patología individual. Cuando observamos un chimpancé comportándose de maneras que en un humano llamaríamos psicopáticas, desarrollando lo que parece ser una compulsión de matar y canibalizar a bebés de su propia especie, comportándose de manera que otros miembros de su grupo claramente encuentran anormal y amenazante al punto de eventualmente ejecutarlo, colectivamente estamos viendo algo que desafía categorizaciones simples. No podemos simplemente decir, es solo un animal siguiendo sus instintos, porque el comportamiento viola claramente los instintos sociales normales de la especie. Tampoco podemos aplicar fácilmente conceptos humanos de responsabilidad moral o culpabilidad, porque no sabemos qué nivel de control consciente o capacidad de elección alternativa poseía Sombra. Estamos en un territorio liminal inquietante, donde nuestras categorías habituales de análisis comienzan a deshacerse. Finalmente, debemos considerar qué nos dice el caso de Sombra sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia especie y nuestro propio pasado evolutivo. Los humanos hemos participado en canibalismo en diversos contextos a lo largo de nuestra historia, desde rituales religiosos hasta supervivencia extrema, desde prácticas culturales hasta casos patológicos de asesinos en serie caníbales. Tenemos capacidad tanto para la violencia organizada a escala masiva como para actos de crueldad individual que rivalizan con cualquier cosa observada en el mundo natural. Cuando vemos estas capacidades manifestándose en nuestros parientes primates más cercanos, estamos viendo no una imitación de rasgos humanos, sino las raíces compartidas de las cuales emergen tanto el comportamiento de chimpancés como el comportamiento humano. Esto no excusa la violencia humana, ni nos reduce a simples animales sin responsabilidad moral. Pero sí nos proporciona contexto evolutivo crucial para entender de dónde vienen estos impulsos oscuros y por qué a veces emergen en individuos, tanto humanos como no humanos, de maneras que incluso sus propias sociedades encuentran intolerables. El conocimiento de que somos primates, que compartimos un ancestro común con chimpancés hace solo 6 o 7 millones de años, que nuestros cerebros, nuestras hormonas, nuestros impulsos sociales básicos operan según lógicas evolutivas similares, debería hacernos tanto más humildes sobre nuestra supuesta separación del mundo natural como más determinados a usar nuestras capacidades cognitivas únicas, nuestra cultura, nuestras instituciones morales y legales, para canalizar estos impulsos ancestrales hacia fines constructivos, en lugar de destructivos. La historia del chimpancé que comía bebés de su propia especie y aterrorizó a los científicos terminó con la muerte violenta de Sombra a manos de su propia comunidad. Un final que, dependiendo de tu perspectiva filosófica, podría verse como justicia natural.
como el funcionamiento amoral de dinámicas de grupo que no toleran individuos demasiado disruptivos, o simplemente como una tragedia sin significado moral en un mundo natural que no conoce moralidad. Los investigadores que presenciaron estos eventos continúan procesándolos, escribiendo análisis científicos que intentan extraer comprensión general de este caso particular, debatiendo las implicaciones éticas de sus decisiones durante ese periodo y llevando las cicatrices psicológicas de haber presenciado tal horror sin poder intervenir. Las madres chimpancés que perdieron a sus bebés durante el reino de terror de sombra continúan sus vidas en el bosque. Algunas han tenido nuevas crías que han sobrevivido, otras llevan las marcas de su trauma en comportamientos que los investigadores pueden observar, pero nunca completamente comprender desde dentro. Y nosotros, los humanos que aprendemos sobre este caso desde la distancia segura de nuestras pantallas, nos quedamos con preguntas que no tienen respuestas fáciles y con el conocimiento incómodo de que cuando miramos a los ojos de un chimpancé, estamos mirando a un ser que comparte más de lo que quisiéramos admitir con nosotros mismos. Las capacidades tanto para la ternura como para el terror, para el cuidado materno y para el infanticidio, para la cooperación social y para la violencia que hace que incluso otros miembros de la especie retrocedan horrorizados. Esta es la verdad compleja, matizada y a veces aterradora sobre la naturaleza, sobre nuestros parientes primates más cercanos y sobre nosotros mismos. Una verdad que merece ser conocida, contemplada y discutida por todos aquellos que buscan entender realmente nuestro lugar en el mundo natural. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro pero esencial hacia el corazón de lo que significa ser un primate en este planeta extraordinario y terrible. No olvides suscribirte, dale like, comenta tus reflexiones y comparte este video ampliamente y nos vemos en el próximo caso fascinante que tengo preparado para ti.